exposición que tiene como tema Comisiones Investigadoras y el Debido Proceso, recibimos en el podio al abogado y magíster por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha en España, quien además ha sido congresista de la República y segundo vicepresidente del Congreso de la República del Perú en el periodo 2020-2021 y presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales durante el periodo 2020. Le damos la bienvenida al doctor Luis Roel Alba. Muchas gracias. Por empezar, agradeciendo al congresista Alejandro Muñante por la invitación y por la creación de este primer congreso que, como dijo la doctora Campos, nos hacen mucho y que son necesarios. Creo que un congreso que esté dedicado al derecho parlamentario, que tiene tanto que ver con no solo el derecho constitucional, sino también con el modelo de Estado que tenemos, que es un Estado constitucional de derecho, es necesario para que la ciudadanía y los especialistas en lo que es la abogacía podamos entender más la importancia, la relevancia y cómo funciona uno de los poderes del Estado, como es el Congreso de la República. También saludo a la mesa al doctor Quiroga, a la doctora Campos, al doctor Álvarez, quienes también son no solo profesores doctos en la materia, sino que también colegas y amigos, miembros también de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Mi PowerPoint era un poco más extenso, pero dije no, voy a aburrirlos y la idea no es aburrirlos, sino hacerlo un poco más didáctico. Entonces vamos a lo importante que son las comisiones investigadoras. Pero ante todo, señalar de que las comisiones investigadoras forman parte de un gran listado de procedimientos parlamentarios, que podemos agruparlos en tres. En procedimientos especializados en materia legislativa, que es el de creación de leyes, normas que promueve y aprueba el Congreso de la República. Luego tenemos los procedimientos especiales, que son la de nombramiento y designación de alto funcionario público, magistrado del Tribunal Constitucional, defensor del pueblo, entre otros. Y tenemos luego los procedimientos parlamentarios referidos a lo que es estrictamente el control político. ¿Cuáles están dentro de ese grupo? El más famoso en los últimos años, la vacancia presidencial. Luego tenemos el procedimiento de acusación constitucional tanto por antejuicio y juicio político. Tenemos los procedimientos para interpelación de ministros y de censura de ministros. Y uno de ellos que es la de comisiones investigadoras. Sobre las comisiones investigadoras y todos estos procedimientos parlamentarios, estos se encuentran regulados tanto por la Constitución Política, que es nuestra norma fundamental dentro de nuestro modelo de Estado, que es un Estado constitucional de derecho, luego por el reglamento del Congreso de la República, que si bien tiene la denominación extraña, rara y equívoca en unos momentos de ser denominada reglamento, pero es la ley orgánica del Congreso de la República. Es la que regula, desarrolla lo que establece la Constitución en su capítulo para el Poder Legislativo en relación a sus funciones. Por lo tanto, el reglamento del Congreso es una extensión de la Constitución en relación al capítulo referido al Poder Legislativo y, por lo tanto, entendido como el denominado bloque de constitucionalidad. Y algo que también mencionó la profesora Campos, en relación a que otras normas que no están, como quien se dice, escritas en la Constitución que regulan la función parlamentaria, además del reglamento del Congreso. Tenemos la práctica parlamentaria o la costumbre parlamentaria, que se va construyendo con los años, se va construyendo con el desarrollo de los congresos, que no solo es de una sola gestión, sino de gestiones pasadas, inclusive de décadas. Luego tenemos los informes del servicio parlamentario o de los órganos parlamentarios, que también sirven para que justamente en los temas administrativos puedan servir de apoyo a los congresistas, pero también los acuerdos que tomen, por ejemplo, el Consejo Directivo, la Junta de Portavoces, la Comisión Permanente, que también van a guiar el actuar de los congresistas. Y por último, y no menos importante, tenemos los acuerdos e informes aprobados por la Comisión de Constitución y Reglamento, que es justamente la comisión ordinaria encargada de interpretar y aplicar lo que es no solo la Constitución política, sino el reglamento en sí, que regula las funciones
del Congreso de la República y los congresistas. Todas esas son las fuentes que van a regir y regular los procedimientos parlamentarios, entre ellos el del procedimiento de creación de comisiones investigadoras y además lo que justamente busca perseguir estas comisiones. En relación al procedimiento parlamentario con una comisión investigadora, lo que se busca en estas comisiones investigadoras en el Parlamento es justamente investigar sobre un asunto de interés público, que justamente el Pleno del Congreso le encarga a un grupo de congresistas para que un tiempo determinado, a veces se extiende un poco de más, lograr resolver a través de un informe conclusiones y obviamente recomendaciones sobre este asunto investigado. Lo importante de este asunto es de que no sean intereses particulares, que estas comisiones investigadoras siempre tengan como objeto y como finalidad perseguir un interés público. Por ello que es muy importante que en el Congreso, al motivarse a través de las mociones de orden de día, que es a través del instrumento por el cual se promueven estas comisiones investigadoras, el tema, la finalidad, el objeto de estas comisiones sean un tema de interés público y no persecuciones políticas, vendetas políticas o intereses particulares. Siguiente, por favor. Gracias. En relación con el procedimiento de creación de comisiones investigadoras, también el Tribunal Constitucional lo ha señalado de manera bastante importante. Ha señalado que estas comisiones investigadoras tienen, al igual que, por ejemplo, la búsqueda de resolver una problemática, un tema de interés público, pueden llevar como conclusiones, ¿qué cosa? Acusaciones constitucionales. Muchos de los informes de las comisiones investigadoras tienen dentro de sus conclusiones y recomendaciones aprobar propuestas de acusaciones constitucionales contra los funcionarios públicos que sean materia de la investigación o incluso también derivar el expediente o el informe aprobado por el Pleno de la Comisión Investigadora al Ministerio Público. Porque también, y hay que ser bastante preciso y que veremos adelante, no solo se va a investigar a funcionarios públicos en específico, también a personas privadas, a particulares que hayan participado en actos públicos, en parte de la administración pública y que incluso hayan generado un perjuicio al Estado y que esto luego derive en una denuncia penal. Por ello es muy importante que en el caso de las comisiones investigadoras el interés público se ha resaltado en todo momento porque ello luego derivar en sus conclusiones a tanto denuncias constitucionales dentro de las recomendaciones y conclusiones como también denuncias penales a los particulares. Siguiente, por favor. Un tema también en relación con lo que había adelantado. ¿Quiénes pueden ser citados a las comisiones investigadoras? Cuando el objeto de interés público puede ser tanto un funcionario público dentro de los establecidos en el artículo 99, que son los denominados altos funcionarios, presidente de la República, ministros de Estado, magistrado del Tribunal Constitucional, jueces supremos, fiscales supremos, congresistas, el defensor del pueblo, entre otros, de los que están en ese artículo 99 de la Constitución. Pero también pueden ser convocados a justamente estas comisiones investigadoras los particulares, quienes pueden, gracias a la condición de comisión investigadora, ir por voluntad propia o grado fuerza, para lo cual el Congreso podría utilizar los mismos medios que utilizan los órganos jurisdiccionales para convocar a una persona que es renuente a asistir a una audiencia. Por lo tanto, no estamos diciendo poca cosa cuando mencionamos la obligación, la importancia que tiene el Congreso de la República al momento de crear una comisión investigadora, porque tiene casi la misma fuerza en cuanto a la comparecencia, a sus audiencias, a sus sesiones, a los involucrados, a ser ya sea investigados, testigos o personas de interés de estas comisiones. Y el Tribunal Constitucional habilita a que se puedan convocar tanto, repito, personas dentro de lo que es la función pública como personas en el ámbito privado. Siguiente, por favor.
¿De dónde nace la idea de las comisiones investigadoras? Como hemos señalado, en la Constitución Política y sobre todo porque une las funciones conforme el artículo 102, inciso 2 de la Constitución establece que el Congreso tiene la obligación de velar por el respeto de la Constitución, las leyes y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad ¿no?, de los infractores. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque esa responsabilidad, como ustedes aprecian, no señala en ningún momento que solo sea para los infractores en la función pública. Para nada. También es para los privados. Por eso es que cuando hay algunos ciudadanos que dicen yo no tengo nada que hacer con el Congreso, yo no tengo nada que hacer con la función pública, yo no soy funcionario, y tratan de escudarse en eso para no asistir a las audiencias de las comisiones investigadoras, ellos tienen una obligación de ir, de comparecer, porque justamente esa comisión investigadora que está justamente velando para que se resuelva un tema de interés público, tiene que también tener a estas personas que están presuntamente involucradas en la situación, ya sea para esclarecerla o para ellos mismos deslindar sus responsabilidades. ¿Y qué señala el Tribunal Constitucional sobre el objeto de estas investigaciones? Se puede investigar hechos concernientes a personas que no son funcionarios públicos. En ellos guardan una estrecha vinculación con la regular actuación de los órganos del Estado. El Tribunal Constitucional ya lo ha dicho. Por lo tanto, ese argumento de que yo no puedo participar, yo no puedo ser investigado por parte del Congreso por los particulares, creo que ya está superado largamente. Siguiente. Sobre la forma de creación y el procedimiento de creación, como ya lo hemos adelantado, eso está regulado en el artículo 88, literal A, del Reglamento del Congreso, en donde se inicia todo a través de una moción del orden del día, en donde, como ya advertimos, el objeto y la sustentación de esa moción del orden del día para crear esta comisión investigadora tiene que ser un tema exclusivamente de interés público. Y en eso tiene que estar motivado, en eso tiene que estar sustentado en esa moción del orden del día. Lamentablemente, en los últimos años, no solo en esta gestión, sino en gestiones anteriores, las comisiones investigadoras solo ponían un párrafo, decir, este es un tema de interés público, pero no sustentaban cuál era ese interés público. Y eso, lamentablemente, se exige en un Estado constitucional de derecho, en donde todo tiene que estar debidamente motivado. Inclusive los actos parlamentarios tienen que estar motivados. Por ello, justamente, leyendo conjuntamente el artículo 88, literal A, y lo que ya el Tribunal Constitucional ha sustentado, esta moción de orden del día, si bien no lo dice el artículo 88A, tiene que estar motivado en ese ámbito. Y luego, en relación con la aprobación, se señala que tiene que ser tanto la aprobación como su inicio de sustento para que sea parte del orden del día del Pleno del Congreso con el 35% de miembros del Parlamento. Por lo tanto, eso es importante entenderlo, de que se exige, siendo 130 congresistas, 46 votos, tanto para que esto se someta a debate como su aprobación misma. Esos son los temas formales. ¿Y por qué es importante? Siguiente. Porque ya ha habido temas relacionados al control político del procedimiento parlamentario en la justicia constitucional, en cuanto a si se siguió o no el debido procedimiento, voy a repetir, del procedimiento parlamentario para aprobar estas comisiones. Porque acuérdense, en la justicia constitucional, en los procesos constitucionales, en el control constitucional de los actos parlamentarios se evalúa tanto el procedimiento de cómo se inicia, cómo se sigue, lo establecido en la Constitución como el reglamento del Congreso, como también los actos que se realizan durante el desarrollo. En este caso, como no se siguió el debido procedimiento parlamentario regulado justamente en el artículo 88, literal A, del reglamento del Congreso, el Tribunal Constitucional justamente en el caso del
Jurado Nacional de Elecciones contra la moción de orden del día 028 estableció que, si bien el tema de interés público, la motivación era correcta, la forma de aprobación no lo era por el tema relacionado con el quórum y la votación. Siguiente, justamente, aquí está. El Tribunal Constitucional señala en esta sentencia de que, si bien el fondo es correcto, el interés público está aprobado, era una potestad del Congreso, está dentro de sus atribuciones, pero en la forma en que se inició a través de la votación, la creación de esta comisión investigadora, no había cumplido con el parámetro constitucional del debido proceso. Y ahí también viene un problema. Siempre los actos, como ya también lo mencionó la profesora Campos, no pueden estar ajenos al control constitucional. No hay islas ajenas a la Constitución y al marco constitucional. No hay zonas exentas de control constitucional. Y por ende, si no se cumple con el debido procedimiento desde el inicio, que es la creación de las comisiones investigadoras, luego todos los actos que se realicen van a ser inválidos e inconstitucionales. Siguiente. Entonces, ¿cómo podemos entender la finalidad de una comisión investigadora? Sandra Lindberg señala que lo que se busca a través de esta facultad de la comisión investigadora es que deben estar orientadas a garantizar el buen funcionamiento del Estado y, por ende, que las investigaciones aspiren a tener esas conclusiones y luego establecer recomendaciones para que, si no ha habido un buen funcionamiento del Estado, si no se ha cumplido con un regular funcionamiento de la administración pública, de la función pública, estos funcionarios y las personas particulares sean debidamente denunciadas y sancionadas. Siguiente. También podemos decir de que la importancia que deriva tanto en la investigación son sus conclusiones. Sin las conclusiones de las comisiones investigadoras no se pueden hacer reformas tanto en las políticas públicas, en la estructura de las entidades, en la actuación de los funcionarios y también en la actuación de los particulares. Porque acuérdense que a partir de las comisiones investigadoras no solo se pueden establecer denuncias constitucionales, denuncias ante el Ministerio Público, sino también se pueden promover iniciativas legislativas que busquen llenar vacíos, busquen fortalecer la normativa penal, la normativa administrativa, entre otros. Por eso es importante el sustento, la motivación y el paso a paso de estas comisiones investigadoras. Siguiente. Sobre el tema relacionado con el debido proceso en la actuación de la comisión investigadora, y esto es algo muy importante, y siguiendo lo señalado por el profesor Enrique Bernales Ballesteros, en su momento señaló de que, cómo no, las comisiones investigadoras van a tener que cumplir con la Constitución. Cómo no, una comisión investigadora en donde vas a tener que tener acciones cuasi jurisdiccionales, porque convocas a investigados, convocas a testigos, convocas a cualquier persona que sea de interés del caso a una audiencia, y que luego de ello puedes establecer incluso denuncias penales y constitucionales. ¿Cómo no pensar que se debe seguir y respetar el debido proceso? Y el profesor Bernales Ballesteros justamente señala que en las comisiones investigadoras, sobre todo, se tiene que ser muy cuidadoso con ello. No solo en el tema ya procedimental que ya he mencionado, que el Tribunal Constitucional en su momento ya destacó que se tiene que cumplir desde su inicio, sino todos los actos posteriores tienen vicios de inconstitucionalidad, sino que también durante el desarrollo de las investigaciones a las personas involucradas se le tiene que respetar su debido proceso. ¿Qué significa ello? De respetar su derecho a la defensa, respetar su derecho a una debida notificación, su derecho al abogado, la presunción de inocencia. Todo ello tiene que ser debidamente garantizado. Acuérdense los casos ya que el Tribunal Constitucional ha resuelto: Tineo Cabrera, Alan García, Toledo Manrique. En todos ellos, en esas comisiones del Congreso que estuvieron en su momento, el Tribunal Constitucional señaló que se tenía que respetar el debido proceso de todos los investigados.
y también de los testigos y todo lo que fuera partícipe en estas comisiones e investigaciones. Porque lo contrario, lo que se busca primigeniamente dentro de las comisiones ordinarias, comisiones investigadoras, a diferencia de las ordinarias, que es justamente esclarecer una situación que tiene una problemática normativa, legal, social, entre otras, pueda no llegar a esa finalidad. ¿Por qué? Porque más bien al investigado lo conviertes en víctima. Por ello hay que ser muy rigurosos en todo lo que se llama los procedimientos de control político, sobre todo en las comisiones investigadoras. Siguiente. También el Tribunal Constitucional lo ha señalado, ¿no? En donde que toda actuación dentro del aparato legislativo que tenga una cercanía, activismo jurisdiccional, tiene que cumplir con el debido proceso y todas sus garantías. De lo contrario, esa investigación, esos actos son inconstitucionales. Si bien, como bien señala el Tribunal Constitucional, las comisiones investigadoras tienen el respaldo del Pleno del Congreso, tienen el respaldo institucional porque el Congreso le encarga, el Pleno, todos sus miembros, una tarea, esta tarea tiene que ser realizada de manera diligente. Esa es la responsabilidad que tienen los miembros de la comisión investigadora. Incluso el Tribunal Constitucional ha señalado que una garantía dentro del debido proceso que se establece en el reglamento del Congreso es de que los que promueven la comisión, la moción de orden del día para la comisión investigadora, no puede ser partícipe de la comisión investigadora, para que justamente no haya intereses, no hayan subjetividades. He ahí la importancia en relación con garantizar el debido proceso. Inclusive el juez imparcial, que uno podría decir que es un poco difícil de concretar, de encontrar en un fuero político como el Parlamento, se alcanza con esta garantía de que los que promuevan la moción del orden del día no sean partícipes en la comisión investigadora. Siguiente. Y esta idea del debido proceso no solo está relacionado con lo que señala el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional asume esta posición hace ya más de 20 años, desde 2002 en adelante, con el precedente del caso Tribunal Constitucional versus Perú, en donde ya la Corte Americana de Derechos Humanos, en la reposición de los magistrados Reitera, Aguirre Roca, Rebró Marzano, como magistrados del Tribunal Constitucional, fueron repuestos. Tanto, si ustedes pueden apreciar lo que dice el Tribunal Constitucional como lo que dice la Corte Americana, casi es la misma semántica. Inclusive, en un fuero político, como es el Congreso de la República, el fuero más político en donde el tema legal puede pasar a un segundo lado, esto, tanto la Corte Americana como el Tribunal Constitucional dicen, es imposible. ¿Por qué? Porque las garantías, los derechos y las libertades en todos los fueros se tienen que respetar, ya sea judiciales, administrativos, privados y en el plano parlamentario. Lo dice tanto uno como otro, como ustedes aprecian en las pantallas. Los derechos dentro de un fuero como este, que es el Parlamento, no pueden ser manipulados, no pueden ser afectados por justamente el poder de las mayorías. Es ahí, acuérdense que en un Estado constitucional de derecho, la Constitución aparece como una defensa de las minorías. Fue una de las grandes victorias luego de la Segunda Guerra Mundial y de la conclusión del juicio de Nuremberg, cuando se crea el Estado constitucional de derecho con la teoría de Hans Kelsen. Sin el respeto del debido proceso, sin el respeto de sus garantías como la defensa, el derecho a la prueba, la debida motivación y otros, estaríamos siempre frente a la necesidad de la preocupación de que las minorías que pierden las elecciones sean abusadas y atacadas por las mayorías que ganan,
con un Estado constitucional de derecho y con la Constitución y las libertades que se garantizan por el Tribunal Constitucional y por órganos supranacionales, nos permiten por lo menos tener esa defensa y esa garantía, inclusive en los fueros políticos con el parlamentario. Siguiente. Este es el caso, como ya ustedes acordarán, ¿no?, del caso de los tres magistrados, donde que antes de llegar a la Corte Interamericana, estos fueron defenestrados en su cargo por ir en contra de la ley de reelección de Alberto Fujimori y que luego de estar acusados en el Congreso de la República a través de una denuncia constitucional que afectó el debido proceso parlamentario, fueron repuestos por el sistema interamericano de la siguiente manera. Por favor, siguiente. Aquí la Corte Americana, en este caso, mencionado los tres magistrados repuestos, se señaló que incluso en el fuero parlamentario, inclusive en los fueros en donde no sea judicializado, se tiene que garantizar el derecho a la defensa, la garantía judicial, el recurso y otros. Todos elementos que en esa época no se respetaron y que a partir de esa sentencia y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que hizo suyo estos cánones de protección de las libertades y los derechos fundamentales, se tiene que respetar en todos los fueros, inclusive en un fuero político. Siguiente. Y acá mismo lo dice la Corte Americana. Cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, tiene que respetar el debido proceso. No importa cuál sea el ámbito que uno se encuentre. Las libertades, como he señalado, dentro de un Estado constitucional de derecho, dentro de un Estado de derecho, permiten, garantizan que cualquier ciudadano, cualquiera de nosotros, estemos protegidos frente al abuso que pueda hacer cualquier autoridad, aun si esto tiene el poder de los votos de una mayoría representativa, como es el Congreso de la República. Siguiente. Entonces, no solo tenemos dentro de los límites de la Comisión Investigadora la normativa, que ya la había adelantado, la Constitución, el reglamento del Congreso, la práctica parlamentaria, los acuerdos e informes de los órganos del Congreso, de la Comisión de Constitución y Reglamento, sino que también tenemos las garantías, los derechos que están dentro de la Constitución en cuanto a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, que son límites que la Comisión Investigadora, que tiene una tarea tan importante como resolver temas de asunto de interés nacional, de interés público, como menciona el Tribunal Constitucional, tengan que ser debidamente diligentes en cada acto, desde el inicio, que cumplimiento de los requisitos para su creación en el artículo 88, literal A del Reglamento del Congreso, como también en el desarrollo de las investigaciones, en donde sí aparece lo que ya hemos adelantado, proteger y garantizar todas estas garantías constitucionales que forman parte del derecho continente del debido proceso. Muchas gracias a todos. Le agradecemos por su presentación al doctor Luis Roel Alba.